La luz de Cristo, la luz del Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. La luz de Cristo, la luz del Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús. Luz de gloria, Cristo Jesús. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús. Luz de gloria, Cristo Jesús. Oremos. Alabado eres tú, oh Señor y Dios nuestro, Rey del universo, que guiaste a tu pueblo Israel con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Ilumina nuestras tinieblas con la luz de tu Cristo. Tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestro sendero, porque tú eres misericordioso y amas toda tu creación. Y nosotros, tus criaturas, te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Suba mi oración delante de ti, como el incenso don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Senhor, a ti clamo, vem pronto a mim. Escute-me quando te llame. Suba mi oración delante de ti, como el incenso don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Senhor, põe um vigilante em minha boca, põe um sello em mis lábios. Não deixes que meu coração caiga em la maldad, nem me deixes cometer actos iníquos. Por isso, Senhor e Deus, mis ojos te buscan. Em ti confio, não me desampares. Glória seja ao Padre, e al Hijo, e al Espírito Santo, como era al princípio, es ahora e será sempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración delante de ti, como el incenso don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Que el incenso de nuestra oración de arrepentimiento suba a ti, ó Señor, y que tu bondad descienda sobre nosotros, para que con mentes purificadas podamos cantar tus alabanzas con la iglesia en la tierra y con toda la corte celestial, y podamos alabarte por siempre y jamás. Amén. El Salmo para el día de hoy, Salmo 51. Ten piedad de mí, ó Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu multitud e tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rosto de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio que yo no lo daría. No quiero holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. El texto para hoy, 1 Corintios 6. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. El credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por él, obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita casa donde han recibido Jesús del alma, amigo y salvador. Tu huésped mora siempre muy querido, y de las almas eres el Señor. Bendita casa, mujer y esposo, estrechan en tu amor su dulce unión. Acordes en espíritu piadoso, gozándose en la misma salvación. Los dos a ti tan solo pertenecen en dura suerte y en felicidad. Día por día en tu enseñanza crecen, fieles a tu cariño y tu amistad. Bendita casa, los pequeñuelos son puestos sobre tu fiel corazón. Amigo de los niños en los cielos, que les dispensas tierna protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios guarde estas palabras en nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. En el estudio del cuarto mandamiento, mis hermanos, recordamos la organización de la sociedad a partir de la familia. En este mandamiento, Dios destacó la importancia y el buen funcionamiento de la familia. Para enfatizar la importancia de este mandamiento, estableció una bendición especial en este mandamiento. Para los hijos que honran sus padres, habla para que tus días sean largos en la tierra. El sexto mandamiento tiene una relación muy estrecha con el cuarto. Bueno, se trata, el sexto mandamiento, del matrimonio, que es la base de la familia. En este mandamiento, Dios quiere santificar y proteger el matrimonio. Al mismo tiempo, establece los requisitos para que el mantenimiento de la pureza de los esposos y esposas, ya sean en pensamiento, palabra y obra. El sexto mandamiento nos llega con palabras simples. No cometerás adulterio. Un mandamiento directo, pero que a la luz de las Escrituras y de la explicación de Lutero en el Catecismo Menor y Mayor, se revela profundo y urgente. Y para entender este mandamiento y tener nuestra reflexión de hoy, tenemos la lectura del Salmo 51, un hermoso salmo escrito por David. Y tenemos que recordar quién es David para nuestra reflexión. David fue uno de los personajes principales de la Biblia. Su historia está registrada en más de 60 capítulos de la Biblia. Se hacen unas 60 referencias a él en el Nuevo Testamento, además de estar en la genealogía del Señor Jesús.
Hasta el día de hoy se recuerda como el rey más grande de Israel y dos veces en la Biblia se le llama un nombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿por qué tal honor para un hombre que, aunque notable, tuvo su vida marcada por graves pecados? Para responder a esta pregunta, necesitamos recordar la historia de David. Davi, quando cometeu adultério com Betsabé, quando matou a Urias, Davi não só cometeu um crime asilado, sino que cometeu um pecado capital e, por el momento, merecia a morte. Pecou contra sua família, pecou contra seu reinado, porque se suponia que era um exemplo para sua nação, pero foi ali e ordenou ao exército que pusiera a Urias ao frente do exército. E isso com que esses soldados rompiessem su voto de proteção a Urias. Também pecou com a família de Betsabé, porque agora era considerada uma prostituta. Pero em todos os casos, pecou contra Deus. E ele habla isto em nosso salmo. He pecado contra ti, solo contra ti. El pecado é pecado, porque é um pecado contra Deus. El pecado trae consequências a los demás, pero simplesmente é uma afrenta contra Deus. Por exemplo, Deus hizo el matrimonio perfecto, pero el ser humano quiere enfrentarse a la creación y poner el adulterio, una confrontación con lo que Dios crió. Transformó algo bueno y puro en algo malo. David sabia lo que había hecho, pero él guardó silencio, porque pensó que nadie sabría de su pecado. Pero Dios conocía y conoce su corazón. Le dice al profeta Natán que lo confronte con esta historia, con la historia de las ovejas. Y sin darse cuenta, David se pone la sentencia a sí mismo. Este rey tiene que morir. David, tú eres el rey, habló Natán. Sin darnos cuenta, mis hermanos, nos ponemos la sentencia a nosotros mismos. Quando decimos que o pecado de esta persona é pior que o mío. Esta persona hace isso. Eu não lo hago. O pecado é uma afrenta contra Deus. Não importa o tamanho. Eu vou em contra de Deus. E además, como habla o Salmo, nasci em iniquidade, em pecado concebió a mi madre. Quando hablo desta persona que cometeu tal pecado, estou falando de mim mesmo. Não é justo, não é hay uno justo sequer. Se mirarmos a nós mesmos, não temos nada que oferecer a Deus para agradar-lhe. Hemos pecado e somos pecadores. Davi foi confrontado por seu pecado. Luego escribe o Salmo 51 e o versículo 1 habla: Ten misericordia de mí, ó Dios, según tu misericordia y según la multitud de tus misericordias. Davi, no momento em que foi confrontado por el profeta Natán, poderia haber dado justificações para su error. Poderia falar: que rei não hace esto? Ou, eu hice isso. Imagina-se, mis colegas, os outros reis, hacen coisas piores. Betsabé me hizo caer en pecado, en tentación, podría ter hablado. Ella es culpable. Después de todo, soy un hombre. O también, David podría tratar de apaciguar la ira de Dios con obras. Mira, Natán, me equivoqué, pero ya volví a hacer sacrificios, a ir al culto y así por delante. ¿Qué hacemos cuando no nos enfrentamos con la palabra de Dios?
o tratemos de engañar, o decimos que todo el mundo lo hace, ou também culpamos a outros. Davi reconheceu que era um pecador, porque reconozco mis transgressões e mi pecado está delante de mim. He pecado contra ti, solo contra ti. Ten piedad de mim, Senhor. Davi reconheceu que não tinha nada que agradar a Deus, sino que solo tinha que reconhecer su error com arrependimento e confiar en la gracia de Deus. Se não reconhecemos nuestros pecados, nunca reconoceremos o perdão reconfortante. Soy um pecador, não mereço a salvação. Nasci em pecado, mereço a muerte, pero Deus me ama. Se não reconhecemos que somos pecadores, nunca reconoceremos lo que Deus ha hecho por nosotros em Cristo Jesús. Podemos pensar que não hacemos pecado contra o sexto mandamento, pero miren lo que Deus proíbe neste mandamento. Deus proíbe el adultério. Sí, es facto. Pero no solo el acto físico, también condena la mirada impura, las palabras deshonestas, la pornografía, el seducto irrespetuoso, el abandono de la esposa o el abandono del marido, desprecio por el matrimonio. Y Dios requiere de este mandamiento que vivamos em pureza de coração, mente e corpo, que valoremos o matrimônio como uma criação de Deus, que seamos fieles a nossos cônjuges, que os solteiros pratiquem a castidade e o horror ao Senhor. Amados, todos nos enfrentamos aqui. Quem pode dizer que nunca ha violado este mandamento em pensamento, palavra ou obra? Vivimos em uma cultura que tribaliza o sexo, desprecia a fidelidade e se burla de la castidade. La lei de Deus nos acusa, nos muestra o pecado e nos leva a la confesión. Necesitamos reconhecer: soy um pecador, impuro, infiel, incluso en el pensamiento. Deus nos confronta em sua palavra, tal como confrontou a Davi, para que podamos ver a dulzura del perdão. Davi dice el versículo 7, límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O que é el hisopo? Hisopo é algo que se usava en el tempo para rociar la purificación. En el Antiguo Testamento, las personas que eran impuras por haber tocado un cadáver, por ejemplo, o por haber tocado un leproso, usavam o hisopo para banhar sobre as pessoas depois da purificação e mostrar que han sido perdonadas. Podemos recordar nosso bautismo, mis hermanos. Fuimos purificados por la obra de Deus em nossas vidas. Deus ha actuado em nossos corações e nos ha declarado perdonados. Además, somos purificados com a sangre de Cristo, que nos limpia de todos os pecados. Podemos deslumbrar-nos por lo que Deus hizo por nosotros em la Páscoa. Não tenho nada para agradar a Deus, sou como Davi. E se me miras, estaré perdido. Se trato de justificar-me, me perderé em las discussões e el terror del fin me acusará. Lo que tengo que hacer es como Davi, una confesión. Senhor, soy un pecador, he pecado contra ti, merezco la muerte, pero lávame. Sé que Deus me ha lavado quando miro a Cristo, porque su sangre está em nosotros. Así soy perdonado y salvado de la condenación eterna. Davi tenía su nombre notable porque reconoció su pecado y miró al único que podía salvar. El único que puede perdonar es Jesús. Oremos. Senhor nuestro Dios, nos creaste hombre y mujer e instituiste el matrimonio como una bendición.
Perdónanos por nuestras impurezas, nuestros pecados ocultos y nuestra falta contra el sexto mandamiento. Renueva en nuestros un corazón puro y fortalécenos para vivir en castidad, fidelidad y amor. A través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Oremos. Ó Dios, de quien proviene la verdadera santidad, todo buen consejo y todo trabajo justo, te pedimos nosotros, tus siervos, que nos des la paz que el mundo no puede dar, que nuestros corazones puedan obedecer tus mandamientos y así defendernos de los enemigos, que podamos vivir en paz y quietud. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Amén.